Buenos días, estudiantes de la Cátedra Virtual en Derecho. El día de ayer se mencionó que se subirían nuevos materiales para quienes tengan alguna duda al respecto. Son diferentes las actividades entre la reflexión de manera argumentativa con el maestro Alejandro Suárez Aponaro, de la reflexión que estaremos realizando en torno a generar un foro de discusión. Y como ya he tenido la oportunidad de revisar algunos de los compañeros, de los trabajos de sus compañeros, me resulta factible comenzar en este punto analizando el tema en el que nos habíamos quedado, y este tema es el tema respecto de las falacias. Pues en lo que se van integrando, les doy la bienvenida a nombre de la catedrática María del Pilar Camargo Juárez y yo como catedrática adjunta, Clarisa Camargo, Clarisa Pérez Camargo, pues les damos la bienvenida a esta sesión donde comenzamos hablando respecto de las falacias. Las, Seguramente en el lenguaje cotidiano han escuchado que algunas personas desprestigian algún razonamiento diciendo son falacias, ¿no? Es decir, el término falacia, falaz, está en el lenguaje cotidiano. Entonces, ¿qué es una falacia? ¿No? ¿De dónde viene este término? En general, en el diccionario lo encontrarán como un engaño o una mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto una falta de verdad. Esta clase de falacias no necesariamente son cometidas de manera intencional. Algunas veces se cometen las falacias cuando las personas en realidad están queriendo hacer un razonamiento, pero no tienen las herramientas suficientes para hacer el razonamiento de manera adecuada. Entonces, entendemos las falacias como errores en el razonamiento. Si bien existen falacias que son intencionales, como en los discursos, cuando queremos convencer o persuadir a alguien. Pueden ser de dos tipos, las formales y las informales. Ya en un momento les haré el esclarecimiento de ambas. En general, en términos muy generales, las falacias formales ocurren cuando llegamos a ciertas conclusiones a través de razonamientos lógicamente inválidos. Recuerdan que se había quedado al aire la presunción de que es un razonamiento correcto, pero también que es la verdad. En efecto, por los comentarios que dejaron en el video anterior, me doy cuenta que todavía no han entendido la diferencia entre verdad y realidad. Es decir, seguramente ni siquiera han cuestionado si todo lo que saben es verdadero, porque muchas veces lo que dicen los libros de historia, por ejemplo, están hechos a partir de discursos oficiales, y estos discursos pues te dictan algo que debes de creer y que no has tenido la posibilidad de cuestionar. Por ejemplo, pues la guerra de independencia o por ejemplo, de la conquista de México, ¿no? Creemos que los españoles fueron terribles con los mexicanos, pero si uno investiga a profundidad, pues se darán cuenta que en realidad fue lo mismo que ya se tenía en el sistema anterior de México, porque en la conquista, pues los ricos siguieron siendo ricos, las hijas de reyes siguieron perteneciendo a la realeza. En España todavía existe el escudo real de la realeza de Moctezuma, por ejemplo, pero eso es algo que no viene en nuestros libros de historia. Por lo tanto, si toda nuestra vida hemos creído todo lo que nos han dicho, pues difícilmente tendremos una actitud crítica. Entonces, este tema sobre la verdad y la realidad sí es importante que lo investiguen. Como les he adelantado, se puede decir lo que es verdadero, pero verdad y realidad no es lo mismo. Pero al decir que lo verdadero pertenece al lenguaje, obedece al lenguaje, no quiere decir que necesariamente sea verdad y realidad lo mismo. Quiere decir que lo que predicamos de las cosas verdaderas son adecuaciones a los hechos, a los fenómenos.
En cambio, una falacia puede tratar de explicar lo que es un fenómeno bajo cierto sistema de enunciados o puede intencionalmente tratar de convencernos a partir de argumentos que no son correctos, un razonamiento que es inválido. Entonces tenemos que las falacias informales se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado. Em, Muchas veces podemos convencer a una persona a partir de una falacia y esto será factible y será posible siempre y cuando no conozcamos las reglas de argumentación. Por lo tanto, ustedes que ya están en el periodo de los juicios orales van a tener esta imposibilidad de detectar cuando alguien está haciendo un argumento que es inválido o incoherente si no comprenden las falacias. Bueno, vamos a ver si ya hay alumnos registrados en el chat para ver cuántos se encuentran disponibles. Si alguien ya está pendiente, bueno, pues por favor ahí vayan dejando alguna reflexión. ¿Habían escuchado antes la palabra falacia? Ese término es empleado casi siempre eh, de manera equívoca para decir que algo es necesariamente falso, pero existen falacias que pueden tener la intención de ser verdaderas, pero que hayan surgido de razonamientos que no tienen una secuencia. Entonces, aunque ustedes chicos quieran decirle la verdad a una persona, pues no necesariamente van a tener las herramientas para, para detectar si esto es verdadero o esto es falso. Y lo que les decía la sesión pasada, existen algunos razonamientos que pueden ser verdaderos en un tiempo y pueden ser falsos al siguiente. Les hablaba de los paradigmas de la ciencia, es decir, los cambios de mentalidad y de la forma en que se conoce la ciencia desde una época. Y pues lo que era verdadero respecto de las leyes del universo ahora son falsas. Pero basta con que piensen en sus términos sencillos, en su familia o en su vida cotidiana, que la verdad es algo que puede ser temporal. Tenemos el ejemplo en la vida cotidiana cuando le dices a tu pareja, a la persona con la que estás, oye, te amo, eres el amor de mi vida. Te diré. Y luego resulta que cortan a los 2 meses cuando se pelean, o a los 3, o a los 5, o a los 10, y dices, todo lo que me habías dicho era falso. No necesariamente, porque si tú en este momento le dices a una persona, te amo, eres el amor de mi vida, eh, no necesariamente eso fue falso, porque quiere decir que cuando lo dijo, cuando lo pronunciaste, cuando lo sentías, era algo que era verdad para ti, que esta persona era todo tu mundo y que en el momento siguiente dejó de serlo, ¿no? Porque a lo mejor cambiaron tus intereses y tus motivaciones, pero no necesariamente te engañaron. Diferente sería, y que es una crítica que se hace muy recurrentemente desde la perspectiva del feminismo, que sobre todo los hombres tratando de convencer a una mujer para tener beneficios sexuales, le prometan que la aman, que nunca la van a dejar, que son el amor de su vida y después de que han conseguido pues estos favores lo pierdan o digan que eso es falso. Pero esa es una manera en que podemos hablar del tema de la verdad como una temporalidad, es decir, es algo que puede ser verdadero en cierto tiempo y después ya no. Y dos, la forma de decir cosas que sí son engañosas para tratar de persuadir a alguien, ¿no? Si tú le dices a tu chica o si tú le dices a tu chico que lo amas para conseguir algo a cambio, entonces puede que intencionalmente estés generando una falacia. Si ustedes ubican alguna de estas falacias, de estos errores de razonamiento, de estas mentiras, pues sería interesante que pusieran algún ejemplo para ver si lo están entendiendo. Ahora vamos con un argumento falaz.
¿no? Tenemos que toda la ciencia es materialista. Karl Marx, que es un filósofo que me encanta mucho, bueno, fue un filósofo materialista, por lo tanto Karl Marx fue científico. Tenemos que la premisa uno dice toda la ciencia es materialista y bueno, ni siquiera podemos, ¿por qué no podemos adecuar que esto sea verdadero, que Marx haya sido científico? Pues porque en primera podemos pedirle una petición de principio para decir que en efecto toda la ciencia es materialista, pero les voy a decir que no es cierto, no existe ciencia que no es materialista, que no se basa solamente en los fenómenos de la materia y la naturaleza humana. Y si Karl Marx fue un filósofo materialista, no necesariamente se siga que su filosofía está relacionada con la ciencia. Entonces, aunque traten de hacer un argumento, pero si no conocen la vía de generar proposiciones que son lógicas, que son coherentes, van a fallar en su argumentación. Entonces, vamos un poquito con la definición de falacia en sus dos sentidos que son respectivos a la clase de argumentos. En lógica, una falacia proviene del latín falatia, que es engaño. Es un argumento que parece válido, pero no lo es, ¿no? Y parece muy, muy válido, sobre todo van a tener mucho cuidado cuando lean leyes, porque muchas leyes son falaces completamente, están escritas de muy mala manera, a pesar de que su intención sea la mejor y la más interesante. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a los descuidos o ignorancia, ¿no? Pues si uno no conoce de lógica, ¿cómo va a saber cómo se predica la verdad? Vamos, ¿no? Pues no, por eso hay hasta un meme que en algún momento les compartiré donde dice, pues, ¿qué aprendiste en lógica? Tablas de verdad, ¿no? ¿Cómo sacar la verdad? Pero no, 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 en realidad la lógica tiene implicaciones más profundas en el conocimiento. Que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o su conclusión sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdaderas y aún así ser falaz, porque la falacia que es formal en términos de la lógica no se refiere a lo que se predica de la verdad, sino que existe una fórmula adecuada para predicar la verdad. Bueno, vamos a hablar del tipo de falacias. Yo en general les recomiendo que busquen en internet un poco más de esto. Les recomiendo el libro de lógica de Walter Redmond, ¿no? Walter Redmond. Es un libro buenísimo para los que están aprendiendo, sobre todo para los que les interesa el tema de la verdad. Y como todavía son jovencitos, yo creo que les debe de interesar el tema de la verdad, porque más grandes en su vida les importará poco cuestionar todo lo que les han enseñado, todo lo que han sabido. Entonces, están en el momento indicado y preciso para saber qué es la verdad y cómo pueden decir la verdad, porque si no les interesa llegar a una conclusión que sea verdadera, si no les interesa saber qué es la vida, qué es la realidad, qué es el conocimiento, qué tanto pueden conocer, pues quizás están en una carrera que no es adecuada para ustedes, porque las ciencias sociales, lo que describe el derecho, tiene que ver muchísimo con el tema de la verdad, más si su intención es que puedan ejercerla. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son el tipo de falacias más generales, ¿no? Esta clasificación de falacias pues vienen originalmente de una taxonomía que realizó Aristóteles. Aristóteles es así como el gran filósofo de los sistemas, ¿no? Él sistematizó lógicamente lo que son esta clase de falacias y bueno, ya nos vamos a ver sobre qué es la afirmación de consecuencia. Eh, Existen ciertos modelos que le llamamos inductivo o deductivo, que lo deductivo es cuando partimos de algo muy general y vamos hacia una particularidad. Por ejemplo, en alguno de los trabajos de sus compañeros, me parece que mencionaron que todos los países
o todos los estados que están en contra de la legalización de la droga no conciben sus implicaciones. Eso es una afirmación general. Y luego quiere irse al tema específico. En el estado mexicano no se concibe el tema de la legalización de las drogas y en el estado de Oaxaca sigue siendo penado. Entonces ahí sí tendríamos una deducción completa que partimos de algo más grande y luego de algo más pequeño y vamos a algo más pequeño. Pero como falacia formal, el problema de no saber cómo ordenar esos tres pensamientos que pueden ser válidos, cuando hacemos una afirmación de inconsecuente, hay un error en la forma o en la estructura del argumento que se advierten en el razonamiento que puede ser innecesario. Esta fórmula en realidad en términos lógicos pues es P implica Q, pero si necesariamente implicamos el siguiente, no necesariamente es como el anterior, como este, ¿no? La implicación de que el filósofo sea materialista no necesariamente es una afirmación de que la ciencia sea materialista. Esa es la afirmación del consecuente. Ahora, estos ya son términos latinos. La falacia argumento ad hominem, que es contra el humano. Eh, en realidad no es un argumento, es algo que en general solemos hacer cuando debatimos en Facebook. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que en lugar de que cuando pones alguna aseveración como yo tengo un debate abierto sobre los 109 fideicomisos, dicen cosas o contra el Frena o contra AMLO, ¿no? Se dicen cosas contra la persona. Ese es el argumento ad hominem. Cuando dicen, no, qué bueno que eliminaron los fideicomisos porque todos eran unas ratas, unos rapaces, unas pulgas que chupaban la sangre del Estado. Sí, bueno, pero eso no es un argumento, que todos sean unos rapaces. O los neoliberales, como dice su señor presidente, los neoliberales son las escorias del país. Bueno, ni siquiera sabes quiénes son los neoliberales o cuál es el funcionamiento del neoliberalismo y ya estás diciendo que es una escoria para el país. O AMLO es, la presidencia de AMLO está mal porque él es un vejete tonto y estúpido y ni siquiera acabó la primaria bien y tenía pésimas calificaciones. Bueno, sí, podemos hacer una afirmación en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos hacer esta afirmación sugiriendo que su gobierno sea malo porque él es una mala persona. Ese es el argumento ad hominem, ¿no? O, bueno, yo sí puedo decir que el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, es pésimo, pero diciendo por qué, ¿no? Ah, bueno, es que se ha pedido una deuda, se ha endeudado por $1 billón, pedido al Banco Nacional cuando sus promesas de campaña, pero en fin, se van sobre ideas que son concretas. Pero cuando hacemos esa descalificación, o por ejemplo, cuando escriben ustedes en el Facebook comentarios y comienzan a agredir a su persona, como en el caso de las feministas, no, bueno, es que eres una feminista porque estás mal cogida. Eso no nos dice nada del argumento. Ese es el pseudoargumento ad hominem, que es una falacia, porque en lugar de tratar de hablar sobre lo que es el problema que estás citando, estás atacando a la persona. Espero que eso quede claro. La petición de principio es una manera en que podemos proceder incluso para hacer argumentaciones que son falsas, pero que pueden llegar a imaginarios. Esta petición de principio nos lleva a todos los mundos posibles. Un ejemplo de petición de principio es cuando decimos, vamos a partir de la idea en que tú y yo estamos de acuerdo con tal definición, como por ejemplo, vamos a imaginar el mundo donde los elefantes, bueno, o por ejemplo, cuando hacemos una argumentación a partir de cosas ficticias, pero también pueden llevarse en la realidad, como el libro de Harry Potter, ¿no? Cuando ustedes están hablando del mundo de ficción de una película, están haciendo una petición de principio. Es decir, ¿no? Si piensas en el libro de Harry Potter, estás diciendo, bueno, es que Malfoy en realidad
si han leído ese libro o si han visto las películas, Malfoy en realidad no era una mala persona, todo venía. Ok, ustedes ya están pidiendo una petición de principio porque están partiendo de la idea de que vamos a imaginar este mundo, ¿no? Y entonces a partir de eso lo están aseverando. Otra petición de principio, por ejemplo, cuando ustedes están viendo una película y comienzan a cuestionar, bueno, es que ese final era predecible, es que esto no es congruente con la historia, ¿no? Porque los personajes, cuando comienzan a cuestionar esto, están haciendo una petición de principio, porque están partiendo de una secuencia donde pueden argumentar cosas, pero que son falsas desde la entrada, ¿no? Sabemos que ni el mundo de Harry Potter, ni el mundo de Tolkien, ni el mundo del Señor de los Anillos, ni el mundo de Star Wars es verdadero. Pero cuando comienzan ustedes a cuestionar o a analizar la veracidad de ese mundo, en una película están pidiendo una petición de principio. Ahí queda muy claro. Pero también hacemos peticiones de principio cuando no estamos de acuerdo con los argumentos que vamos a exponer. Es decir, yo puedo partir de la petición de principio de ser provida. Yo puedo partir de esa petición de principio. Bueno, vamos a entender el razonamiento de los provida. Entonces, si bien puedo estar o no estar de acuerdo con esa petición de principio, es entender el razonamiento para poder argumentar a partir de ese razonamiento. O si ustedes no son provida, pueden decir, bueno, antes de tratar de debatir con lo que no estoy de acuerdo por mis profundas convicciones, ustedes estarán haciendo una petición de principio, ¿no? En el caso de que sean pro aborto o pro vida, pueden jugar a entrar en esa petición de principio para entender el razonamiento, aun si ese es inadecuado. Lo cual en términos de falacias no está mal, de hecho es muy correcto, aunque sepan que la verdad es otra, esa es la petición de principio. Saber que la verdad es otra, pero vas a seguir una secuencia argumentativa que llegue a término, aun si no estás de acuerdo con esa perspectiva de la verdad. Y es lo que pueden hacer para generar conocimiento. La generalización apresurada, de hecho, no es un razonamiento que sea del todo malo, ¿no? Esta generalización apresurada, igual que la petición de principio, tiene sus consecuencias en la vida. Esta generalización apresurada ocurre muchas veces en nuestra psique humana porque teníamos en el pasado una necesidad de tener que correr o defenderse, ¿no? Cuando te paralizabas, entonces seguramente te morías. Y esta generalización apresurada es un error de pensamiento porque es cuando concluyes cosas sin tener una sospecha, sin hacer un esquema lógico, sin tener algunas afirmaciones que te comprueben. Y les digo que no es del todo incorrecta porque parte de un balance neuroquímico cerebral que nos hace tener estas generalizaciones. Por ejemplo, en el caso de la llamada intuición femenina, la intuición femenina, no sé si les ha tocado escuchar algo como eso, son generalizaciones apresuradas. Ah, bueno, es que mi marido llegó oliendo a perfume, seguramente estuvo con otra mujer. Mm, si estás haciendo una generalización apresurada, es decir, porque te faltan un montón de premisas, porque llega oliendo a perfume, si fue a otro lado y demás. Pero muchas veces, como les digo, esta generalización apresurada es llegar a conclusiones rápido. Y puede ser en algunos momentos que esas conclusiones rápidas tengan explicación y en otros momentos no tengan explicación. Pero muchas veces tienen sentido. Así como les decía, no se preocupen del todo si no pueden intentar esto, pero sí tienen que tenerlo presente cuando estén haciendo ustedes un esquema de argumentación. Porque como les decía, la generalización apresurada lo que demuestra, lo que expresa, lo que realiza, lamentablemente es un error de razonamiento que incluso puede llevarlos a que si no les contesta el teléfono sus novios, sus novias, entonces lo van a cortar porque no saben dónde estuvieron, porque llegaron a una conclusión demasiado pronto. Ahora, bueno, por ejemplo, ya nos vamos quedando con poquito tiempo. La generalización advenedicuda se apela a la autoridad o prestigio
a llegar a una conclusión sin que razonen, sin que es una falacia de veredicto, sin que hagan ustedes su propia secuencia lógica. Es decir, cuando yo estoy diciendo, la OMS dice que la salud mental es tal cosa. O cuando yo estoy diciendo, Benito Juárez dijo, entre los individuos, el respeto, el derecho ajeno es la paz. O que digan, el doctor Suárez Aponaro está diciendo que el crimen organizado está mal. Si citan, no es incorrecto citar lo que no es un pensamiento suyo, pero lo que tienen que proveer a ese pensamiento que están citando cuando ustedes copian texto de una fuente es razonarlo. Porque si nada más dices que porque este señor está diciendo su veredicto, por eso es correcto, o por ejemplo en su vida cotidiana, ¿por qué no puedo salir? Porque tu mamá lo dijo. No te están diciendo ni explicaciones en sí o en contra, ¿no? Te está diciendo porque tu mamá lo dijo. ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo comprarme esta bolsa? Porque tu papá dijo que no. Eso es una falacia. Porque no están explicando, bueno, es que te puedes pasar en la fiesta, no. Esa es una falacia de veredicto. Porque si tu mamá tiene autoridad, si tu papá tiene autoridad, si el doctor Suárez Aponalo tiene autoridad, si alguien más tiene autoridad, entonces ese veredicto lo hacen famoso. La falacia de ignorantium, que es la falacia pues, de ignorancia, proposición porque no se ha podido demostrar lo contrario. Es hasta que ignoremos esa cosa va a seguir siendo verdad. Entonces tenemos ejemplos de falacias donde decir, bueno, es que, ¿por qué Dios existe? Porque no puedes decir que no existe. O porque, entonces ahí estás apelando que hasta que no se demuestre lo contrario va a seguir siendo verdadero sin dar argumentos de por qué existen las cosas o no existen las cosas. Esta es también muy interesante porque mucha de la ciencia, muchas de las proposiciones parten de la ignorancia. Hasta que no se compruebe lo contrario, va a seguir siendo verdadero. La falacia in baculum es un poquito similar a la de ad veredicto, la de báculo. Baculum se refiere pues de poder, así como eran los báculos, y es una proposición basada en la fuerza y en lugar de un razonamiento. Por ejemplo, cuando hacen bullying en la escuela, pues regularmente es una manera de atacar a una persona que está bajo amenaza, ¿no? O cuando se obtienen de los testigos algunas confesiones, ¿no? Que ahora ya gracias a derechos humanos no lo están obteniendo, pero cuando se obtienen de testigos confesiones, regularmente son falacias ad baculum porque se está utilizando la fuerza para poder llegar a eso. La falacia circular es un poquito más difícil de explicar porque se basa en un razonamiento que no termina nunca. Es decir, que defiende una conclusión que se verifica recíprocamente en la premisa. Pero bueno, esa que tiene un sistema circular, pero esa se ve más en términos pues de la filosofía y de la lógica. La falacia del hombre de paja fue inventada por Aristóteles y en esta falacia se trata de demostrar o de decir de los argumentos lo ridículo que son tratando de llevar a su máxima consecuencia la forma en que ha sido distorsionada tal premisa, tal proposición. Y bueno, nos quedamos hasta aquí del tipo de falacias. Ya les hago llegar la liga de la siguiente transmisión en Zoom.